Dulcinea es una de las primeras mujeres de la literatura universal. Así como Eva supuestamente fue la primera y nació de la costilla de Adán, Dulcinea nació por escrito de la letra de Cervantes. Pero ella fue doblemente inventada, porque Cervantes creó a Don Quijote y fue Don Quijote quien realmente inventó a Dulcinea, la mujer de sus sueños, a quien le va a dedicar todas sus hazañas. Dulcinea es el nombre que inventa Don Quijote para dedicarle a este todas sus aventuras. ¿Es entonces Dulcinea una mujer o un nombre? En realidad, como escribe Cervantes, llamábase Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, y buscándole un nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico, peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Bueno, Federico, sos la persona indicada para hablarnos de esta mujer tan dulce, o no tanto. Empecemos por el nombre, Dulcinea. Una mujer que el Quijote, cuando decide salir a cabalgar, se fija que todos los caballeros tienen una amada a quien le brindan sus hazañas, sus sucesos. Entonces, bueno, dice, yo no tengo a nadie y tengo que buscar a alguien. Y en realidad se acuerda de una aldeana y se le ocurre ese nombre precisamente por eso, por lo dulce, por lo bien que suena. Y es eso, es una mujer que se parece mucho a no tener ninguna mujer y tener que buscar a alguien en la cabeza, ¿no? O sea que es una forma en realidad de tener a alguien a quien dedicarle la vida. Sí, dedicarle sobre todo a esas cosas bien de hombre, ¿no? Claro, que es los trabajos, los obstáculos de la vida, las cosas que... Los triunfos. Claro, y tener a alguien en algún lugar, en la casa o en este caso en la cabeza, como para brindarle todo ese esfuerzo masculino a una mujer. A una mujer que no existe y que quizás se parezca bastante a esa construcción masculina, ¿no? De tener a alguien esperando cuando uno llega al trabajo. Cervantes también describe a Dulcinea como una mujer, según Don Quijote, bella, ingrata, amada y enemiga, y desde los ojos de Sancho, más próximos a la realidad, una campesina, sucia, gorda y con olor a cerdo. Liliana, ¿viste que eso de Dulcinea parece ser una forma de nombrar a las mujeres, a las bellas, a las deseables, a las inalcanzables? Así es, en realidad parece ser a priori, en una primera lectura y con una traspolación importante, una manera de cosificar a una mujer, ¿sí? La sin par, la dulce, la bella, la modesta, la honrada, hay toda una impronta, más allá de lo que tiene, digamos, que ver con el tópico de la novela pastoril, porque también es cierto que ese nombre viene desde allí, hay una impronta de lo dulce. Además, es como trasladable, fácilmente trasladable. O sea, un hombre le puede decir Dulcinea a una hija, a una mujer, a una perrita. Esa dulzura puede trasladarse. Claro, es más un epíteto, sí, que un nombre. Sí, sí, sí. La vida de Miguel de Cervantes estuvo colmada de lecturas, batallas y extravíos, y no exenta de disturbios y fracasos domésticos. Se parece a la de Don Quijote, o al menos es digno autor de las aventuras del caballero andante. Como integrante de la Gran Armada bajo las órdenes de Juan de Austria, Cervantes derrotó a los turcos en el Golfo de Lepanto en 1571, donde recibió una fatal herida que le valió el apodo del Manco de Lepanto. Luego pasó un largo cautiverio en Argel y finalmente también recaló en la cárcel de Sevilla,
acusado de apropiación de dinero público como recaudador de impuestos. ¿Cuál es la relación entre Dulcinea, el Quijote y Cervantes? O sea, ¿de dónde viene, digamos, esa invención? Creo que lo más claro que a uno le queda leyendo el Quijote es que a Cervantes no le gustaban las descripciones. En ese sentido es bastante moderno. Todas las descripciones de mujer que hay en la novela, y son varias, son mínimas. Si no es como Beatrice, que tiene un montón de epítetos. Claro, no. Y para la época son raras, porque en realidad no pasan de que son las más bellas, que son rubias, la mayoría. No pasan de eso. Uno no podía definir cómo son cada uno de esos personajes que entran ateniéndose a la descripción de Cervantes. Y en ese sentido Dulcinea entra perfectamente en ese juego porque ni siquiera el Quijote sabe cómo es Dulcinea. Es moderno que a Cervantes no le gustara describir mujeres. Y es moderno porque en ese momento sí se describía mujeres. ¿Por qué se describía mujeres? Y hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, hay páginas enteras, qué sé yo, uno puede leer Balzac con páginas memorables de mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer era un ser, casi me sale un animal, pero era un ser que desaparecía de lo social. Era un ser que aparecía por ahí en una ventana. Claro, el parpadeo de... Exacto. O aparecía a la salida de una misa tapada con velos. O sea, la mujer eran unos ojos, algún pedazo de pelo. Está bien, está bueno. Claro, los hombres, para explicar su amor, tenían que inventar e imaginar mucho de la mujer a la cual amaban. Porque el origen del amor era eso, o la pasada en una carreta, o son flashes, ¿no? Diríamos hoy. Digamos, muy entrado el siglo XIX, la mujer empieza a pasear por la calle, empieza a encontrarse con varones en la calle, y entonces la relación es distinta. Y vos fíjate que es justo en el momento en donde la descripción decae, claro, porque ya no es necesaria. Es como un velo, como el velo. Exactamente. Cervantes, por segunda vez, vuelve a prisión en 1605 con el asesinato de Gaspar Espeleta, cuyo cadáver fue hallado en la puerta de su casa. Por la misma época aparece Don Quijote, y el éxito inmediato permite que Cervantes goce de popularidad y publique también sus novelas ejemplares en 1614 y El viaje del Parnaso. Finalmente, aparecerá la segunda y quizás mejor parte del Quijote y las comedias y entremeses. Soldado, poeta, novelista y dramaturgo, Miguel de Cervantes nació en Alcalá en 1547 y murió en Madrid, envuelto en su hábito franciscano, con el rostro descubierto, en 1616. Me parece que Dulcinea es muchísimo más que un objeto, que un atributo para el Quijote. Es en primer lugar su impulso motor, es el sueño que se lo lleva de la aldea y es el dolor que lo regresa a la aldea cuando siente y cree que ya no va a poder desencantarla porque Sancho se empecinó en no darse los 500 azotes en las nalgas. Entonces es ella también la que lo regresa de alguna manera a su tristeza, a su dolor, a su cordura y a su muerte. Pero más allá de eso, a mí me parece que Dulcinea es Dulcinea. Digo que Dulcinea es verdaderamente la sin par y se despega y se separa de todas las figuritas de la novela de Caballería Andante, todas las figuritas femeninas, digo, justamente porque es imperfecta. Eso la hace grande. Eso la hace maravillosa, inolvidable. Es extraño, ¿no? Porque es como si el nombre representara algo que no es en la novela. Claro, por supuesto que sí. Hay una ficcionalización. En esto posiblemente voy a coincidir con varios. Dulcinea es fruto y resultado de una doble idealización, de una doble ficcionalización. La de Cervantes y luego se suma esa, la del Quijote, ¿no? Dulcinea no existe en un punto. Dulcinea es
me parece que es un canto al poder de la ficción, esta que es capaz de transformar a un labriego en caballero andante. Sin embargo, ¿sabés que a mí me gusta ver una cosa, ¿no? El Quijote, me parece, dista mucho de ser un personaje con una trazabilidad intacta, perfecta, a esto le corresponde esto, esta causa, esta consecuencia, porque hay muchos momentos, y yo me atrevo a decir, muchos de ellos relacionados con Dulcinea, en las que el tipo se saca la máscara y dice, yo sé que Dulcinea no existe. Se la calza y sigue hablando de la sin par. Hay unas cosas que son como exabruptos en el Quijote, que en realidad uno no le encuentra ninguna lógica, por suerte. Esta idea de que el Quijote no se cree ni siquiera su sueño. Exactamente. Y son esos momentos de temblor, ¿no? de esa magnífica novela, donde uno se da cuenta que él se da cuenta. Claro. Y sigue soñando. Y sigue soñando, exactamente. Es lo que hace grande a Jesús, haber tenido miedo y haber seguido, no haber estado seguro, hay un gran poema de Borges al respecto, no haber estado seguro de que era hijo de Dios. Si no, caramba, ¿cuál es el mérito? Claro. Y con Quijote pasa lo mismo. Se empecina en soñar cuando hasta él mismo duda de sus sueños. Hay que tener. Hay que tener con qué. ¿Don Quijote es loco o locuaz? ¿Cree en lo que dice o lo que dice es para creer en algo? En el amor, en la fortuna, en el heroísmo, en el destino. Se lo ha comparado con la locura de Hamlet, quizá porque fueron escritos realmente por la misma época, al principio del siglo XVII. Pero la locura de Don Quijote es más dinámica. Es un recorrido de exaltación y tristeza. Recuerden que se lo llama el caballero de la triste figura. ¿Es una locura melancólica, entonces? Como lo definió Sancho, Don Quijote es un loco lleno de lúcidos momentos. Y cuando deja de estar loco, es hora de morir. ¿Para en qué medida Dulcinea contribuye con la locura de Quijote? La mujer en este caso es más que nada una necesidad. Una necesidad del Quijote, como es una necesidad del Quijote encontrar un Sancho en algún momento y llevarlo a pasear, y llevarlo con él. Dulcinea es una mujer que él se lleva a pasear también, en la cabeza, no la lleva físicamente porque precisamente no existe tal mujer, pero si pudiese supongo que también la llevaría. Son todas necesidades que juegan continuamente con lo literario del caso, ¿no? Bueno, el Quijote es un personaje absolutamente literario, un personaje perfectamente irreal. Claro. Y como personaje, exactamente, como personaje real necesita de personajes irreales que lo secunden, que lo cerquen. Y bueno, tanto Sancho como Dulcinea son irreales. Una no está y el otro está, pero son perfectamente irreales porque toda la novela es una gran irrealidad. La mujer y la locura, ¿cómo funciona? No le toca. Todavía no le tocan a estos personajes femeninos. No, en realidad no parecen tocarle. De hecho, la sobrina y el ama de Don Quijote están completamente aparte. Nunca las involucra en su locura, nunca las involucra en su sueño. Cuando habla de ella se corre del lugar de la locura y habla desde otro lugar. Me parece que Dulcinea sí tiene un roce con la locura. Entra la locura del Quijote y manda y dispone sobre la locura del Quijote, ¿no? De alguna manera es esto, es la maravillosa zanahoria que lo lleva adelante, ¿no? Así que me parece que ahí Dulcinea, claro, no al Don San Lorenzo, Dulcinea pone un pie, y vaya qué pie en la locura del Quijote. La lengua es fundamental en esta historia, es tan deliciosa para los lectores como Dulcinea para Don Quijote. Pasa por distintos tonos y registros, exclamativo, la duda,
el deseo, la tristeza, la burla, el desprecio, el arrepentimiento, todo eso en la lengua, no solo en los hechos. Es como si Cervantes usara todas las palabras posibles para dar cuenta del torrente de la vida. Don Quijote es el ejemplo de que somos seres de lenguaje. Vivimos en la lengua, así como los personajes existen a través de la literatura. Por eso Dulcinea es bella y cada vez más bella según quien la pronuncie. La mujer inexistente permite hacer ficción exageradamente. La mujer inexistente permite cantidad de cosas. Mucho más que la real. Mucho más que la real. Sí, bueno, y también ahí hay todo un tema con el amor, ¿no? Con la idea del amor y con qué es una mujer dentro de la cabeza de un varón. Cómo es que funciona eso que llamamos amor en la cabeza de un hombre, cómo es que funciona en la cabeza de una mujer y bueno, qué aditamentos uno le suma a lo natural de esa persona a la que uno quiere, ¿no? Que por lo general después pueden caer estrepitosamente esos aditamentos porque precisamente no son reales. Porque normalmente uno para enamorarse de alguien necesita subir a esa persona un poquito más alto del piso, ¿no? Si es posible, escribirle cartas, ni siquiera conocerla, como han hecho, digamos. Sí, en ese sentido creo que está muy bien el Quijote. Pensar la construcción de Dulcinea en la mente del Quijote como la construcción masculina del amor por una mujer, ¿no? Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y es honesta. Yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Y diga cada uno lo que quisiese, que si por esto fuere reprochado de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Y con respecto a la lengua, ¿qué te suscita la lengua de Don Quijote a la hora de soñar a Dulcinea? Bueno, me parece que un poco lo que nos ocurre a todos, nos estremece. Hay que esperarla, ¿no? Hay que esperarse para poder, digamos, llegar a esa lectura que necesariamente por dificultad, por siglos transcurridos, tiene que ser una lectura lenta. A mí me cuesta mucho leer el Quijote rápido. Hay que leerlo despacito y esperar que el arcaísmo llegue y rastree cerebro adentro y encuentre la raíz y diga, es esto. Y yo celebro esa lentitud que nos pide, no solo el Quijote, digo, muchos textos de esa naturaleza. Cuando uno se toma ese tiempo y se toma esa paciencia para leerlo, y bueno, encanta la sonoridad, encanta la música. Bueno, sigue haciéndonos reír y llorar, ya lo sabemos, vaya con el descubrimiento. Hay algo fundamental en Don Quijote y es la generosidad de Cervantes. Es una historia tan moderna que empieza pensada para el lector. En el prólogo, Cervantes escribe, teniendo en cuenta que el prólogo ya forma parte de la ficción, desocupado lector, o sea, se dirige a nosotros, los lectores, como desocupados. Vaya actualidad. Ya que vos decís que Cervantes era muy moderno, entre otras cosas, porque describía poco. Entonces, con esas pocas descripciones, ¿vos cómo te la imaginás a Dulcinea? Yo no soy de imaginar mucho los personajes. No sé, el escritor es una persona mala, leyendo, completamente horrible, que por lo general está mucho más pegado a cómo está escrito eso que a imaginar, ¿no? Claro. Al golpe de la palabra. Sí, jamás lo pensé. Creo que pensé mucho más en cómo está construido ese personaje, o lo importante que es para la novela la existencia de ese personaje. ¿Pero te la imaginás como una loca aislada en un...? No, me la imagino básicamente como la puede ver Sancho. O sea, me la imagino realmente como es, que es una campesina, muy mal educada, gorda, fea, petiza, claro, que sucia, con olor a chancho,
creo que en ese sentido soy muy Sancho, o sea, no puedo imaginarme, no puedo entrar en la cabeza del Quijote para imaginarme de otra manera. Creo que me lo imagino bastante real. Liliana, vos hiciste un descubrimiento muy extraño entre Cervantes y Marx. Bien, sí, y me encantó encontrar eso. Aparentemente, Marx dijo alguna vez que la filosofía necesitaba un Quijote. Y en realidad, digamos, hablaba de el error, el peor error, digamos, que cometió a su entender el Quijote, que fue creer que la caballería andante era compatible con cualquier forma social. A mí me gustó, me quedé pensando en esto y de alguna manera lo llevé a pensar en nosotros como género, ¿no? En nuestra necesidad, en nuestra voluntad y en nuestra necesidad de liberarnos. Y me sonó como una campanilla de atención, como un retintín. Dije, ojo, que está muy bien, pero también está muy bien que sepamos y que recordemos que en esta necesidad nuestra y en esta praxis nuestra de liberarnos, no hay solamente un impulso libertario del género, hay una necesidad social de la forma social en la que somos hoy para que nos liberemos. Digo, pasando al otro registro, el sistema nos necesita liberadas. Y no al revés. Y no al revés. El sistema necesita mujeres con pocos hijos que salgan a producir y a consumir. Ya no más mujeres con muchos niños y poco consumo. ¡Qué feo! ¡Qué feo para el sistema! Vos misma en tu saga has inventado muchas mujeres intensas, desafiantes, con miedos. Sin embargo, el escritor varón, ¿cómo te parece, y en el caso de Cervantes con Dulcinea, sí, qué hace? ¿Cuál es su forma de llegar a la mujer con la palabra? A ver, ¿qué hace? En principio miente. Para empezar miente, traduce, que es más o menos lo mismo. Miente porque tiene que atravesar un abismo de desconocimiento, de ignorancia, como seguramente es a la inversa, con lo cual idealiza, maligniza, simboliza, todos estos isa, que de alguna manera, bueno, nos alejan de la carne y del hueso, ¿no? Y nos arriman al personaje. Y nos arriman al personaje, y nos arriman a la ficción, a la alegoría, a la belleza también. Podemos decir ahora que Dulcinea fue inventada al menos 3 veces. Cervantes creó a Don Quijote, Don Quijote inventó a Dulcinea, pero fue finalmente Sancho Panza quien la describió como gorda, sucia y fea. Quizás un poco para espantarla de los sueños de Don Quijote y aliviar así su locura. Una invención colectiva entre el autor y sus personajes, o sea, genial.